Al excavar y excavar en las profundidades de la tierra, a menudo se encuentran hallazgos habituales. Desde una momia enterrada bajo una carretera china hasta huesos de dinosaurios. Estos son los descubrimientos más inusuales realizados durante excavaciones. Número 20. Momia de 70 años encontrada bajo una carretera china. La historia comienza en un día sin pretensiones de 2011, cuando trabajadores de la carretera que intentaban ampliar una carretera en la ciudad de Taizhou, China, encontraron los restos perfectamente conservados de una mujer enterrada hace más de 700 años. Mientras excavaban un tramo de la carretera, los trabajadores de la construcción notaron que chocaron con algo peculiar, por lo que redujeron la velocidad para observarlo de cerca. Arqueólogos expertos del cercano museo de Taizhou fueron llamados inmediatamente al lugar, que quedó inmediatamente cerrado al acceso del público. Cuando comenzaron a estudiar esta momia, los científicos no podían creer lo bien conservada que estaba realmente la mujer, ya que aún podían ver su piel, cabello, pestañas y rostro envejecidos, hasta el punto de que podrían haberla confundido con una persona recientemente fallecida. La datación por carbono revelaría más tarde que los restos tenían más de 700 años y se remontaban a la dinastía Ming. Los historiadores creen que la mujer probablemente era una figura de alto rango de la dinastía Ming, a juzgar por la naturaleza de su entierro. Junto a este ataúd, los arqueólogos también localizaron otras 2 tumbas de madera en la misma zona, lo que aumentó la intriga de todo el descubrimiento. Número 19. Mansión del siglo XIII. Hace unos 1100 años, una familia se reunió para pasar la noche en su mansión, ubicada en este lugar remoto que ahora conocemos como Chelmandiston en Inglaterra. Ahora, muchos años después, los arqueólogos se han topado con lo que podrían ser los restos de esta casa, que aún se conserva como una cápsula del tiempo del pasado. Este increíble descubrimiento se hizo mientras los trabajadores de la construcción estaban cavando una sección del pueblo, y de repente encontraron una enorme casa anglosajona enterrada debajo. La estructura principal, conocida como edificio de la sala, medía aproximadamente 40 pies por 20 pies, y la estructura también incluía una extensión o anexo oriental, con un área que cubría aproximadamente 60 metros cuadrados. Los expertos creen que la enorme mansión estaba construida con tierra, postes rápidos, paredes de tablones, un piso elevado y un techo de paja o tejas de roble. Según las ruinas que quedan, la estructura parece haber incluido una gran sala abierta, así como un área de almacenamiento y un área para dormir. Al este del edificio, los arqueólogos encontraron una hilera de 4 paredes y pozos negros, y cuando buscaron más profundamente, descubrieron una horda de piezas de cerámica de Ipswich hechas de un material desconocido y resistente. Si bien es posible que las personas que habitaron esta mansión ya no estén, su historia sigue resonando en los tiempos modernos. Número 18. Un cementerio especial. En 1991, los equipos de construcción estaban iniciando la construcción de un nuevo edificio en un terreno ubicado en el Bajo Manhattan, justo al norte del Ayuntamiento de Nueva York, cuando descubrieron uno de los monumentos históricos más importantes de Manhattan. Después de excavar unos 30 pies debajo de la superficie, el equipo de construcción descubrió restos humanos que ascendían a unos 15,000, todos los cuales se cree que eran negros libres y esclavizados que vivían y trabajaban en la ciudad colonial de Nueva York. Este lugar, cuidadosamente escondido bajo tierra, se convertiría en el cementerio africano más grande y más antiguo jamás descubierto en los Estados Unidos, manchando la reputación prístina de la ciudad de Nueva York. Verá, antes de este descubrimiento, la ciudad había tratado de separarse de su historia como epicentro de la esclavitud, pero, de hecho, los historiadores creen que alrededor del 95% de los africanos en la ciudad de Nueva York, a finales del siglo XVII y XVIII, eran esclavos. Fueron los trabajos no remunerados de estos hombres y mujeres los que construyeron la ciudad hasta convertirla en lo que es hoy. Entre los años 1630 y 1795, este cementerio se utilizó para deshacerse de los cuerpos de los esclavos muertos, lo que demuestra que ni siquiera las minorías muertas tenían un lugar en la impenitentemente blanca Nueva York de aquella época. Número 17. Cofre del tesoro austriaco. En una historia digna de un cuento de hadas,
un hombre austriaco ha localizado un antiguo cofre del tesoro. Mientras cavaba en su patio trasero, el hombre no identificado aparentemente estaba tratando de limpiar el terreno para nuevas obras de construcción, pero en lugar de eso, encontró una colección de joyas centenarias y otros objetos preciosos, probablemente enterrados por el mismo propietario para su custodia. Al principio, el hombre no entendía exactamente el valor del tesoro que acababa de desenterrar, por lo que decidió publicar una foto en línea para obtener una segunda opinión. La publicación pronto llamó la atención de arqueólogos expertos, quienes revelaron la importancia histórica del hallazgo e identificaron los artefactos como auténticamente austriacos. Dentro del cofre, los investigadores identificaron 200 anillos antiguos, broches, hebillas de cinturones antiguos, joyas chapadas en oro con incrustaciones de perlas, corales fosilizados y otros adornos. Si bien no fue exactamente posible asignar un valor monetario al tesoro, las autoridades austriacas lo han descrito como uno de los descubrimientos de tesoros medievales cualitativamente más significativos en Austria, que nos transporta a una época perdida en la historia de la humanidad. Número 16. Fósil de mamut lanudo. Aunque han pasado más de 10.000 años desde que los mamuts lanudos desaparecieron de nuestro ecosistema, el peculiar ancestro del elefante ha sido objeto de varios estudios, mientras los investigadores recorren la Tierra en busca de restos enterrados. Imagínese el shock de esta familia cuando casualmente encontraron uno de los mamuts lanudos mejor conservados, mientras cavaban el terreno detrás de su negocio con una excavadora. Estos son Marty McEwen y su nieto, Ethan Beasley, y en 2014, los dos encontraron oro después de que sus planes de construcción para su negocio con sede en Texas dieron como resultado el descubrimiento de un conjunto casi completo de fósiles de mamut prístinos. Esto incluía un colmillo de 2 metros de largo y otras partes del cuerpo fosilizadas enterradas bajo tierra durante más de 60.000 años. Al ver que este podría ser un descubrimiento científico significativo, McEwen se acercó a expertos del Museo de Historia Natural Perro, quienes inmediatamente acudieron al lugar para extraer y estudiar los especímenes. Según sus hallazgos, la hembra de mamut probablemente medía alrededor de 9 pies de altura cuando estaba viva, lo cual era bastante pequeño para un mamut. Y en cuanto a la causa de su muerte, los paleontólogos creen que lo más probable es que cayera de costado desde una altura significativa y finalmente sucumbiera a sus heridas. Número 15. Avión enterrado. En 1941, un avión de combate contra huracanes británico Hawker fue enviado en una misión a la Unión Soviética para ayudar en los esfuerzos de las fuerzas aliadas, pero no regresaría hasta hace poco, cuando fue localizado en un barranco del bosque cerca de Kiev, Ucrania. Durante 80 años después de su despliegue, el destino de este avión siguió siendo un misterio. Pero contrariamente a las conclusiones generales de que el avión posiblemente murió en la guerra, resulta que en realidad fue desmantelado y enterrado para poder pagar el pago. La historia comenzó cuando los expertos en bombas que trabajaban en desactivar una bomba sin explotar cercana notaron algo que sobresalía del suelo, lo que llevó a nuevas excavaciones y al descubrimiento de fragmentos oxidados supuestamente enterrados en los últimos días de la guerra. Aparentemente, los líderes de la Unión Soviética habían desmantelado el avión para asegurarse de no tener que pagar a los Estados Unidos en virtud del acuerdo de arrendamiento Lend y se salieron con la suya. Posteriormente, voluntarios desenterraron las piezas del avión, las limpiaron y ahora se encuentran en el Museo Estatal de Aviación Oleg Antonov, preservadas para las generaciones venideras. Número 14. El templo perdido de Ptolomeo IV. Imagina la excavación de un sistema de alcantarillado y la localización accidental del templo de uno de los reyes más famosos de Egipto. Esta fue la increíble e inesperada experiencia de un grupo de trabajadores de la construcción que excavaban en busca de líneas de alcantarillado en la ciudad egipcia de Tama en el año 2019. Durante 2200 años, el templo elaboradamente tallado del rey Ptolomeo IV había estado perdido bajo las arenas del tiempo, olvidado por la humanidad. Este hallazgo, completamente fortuito, trajo a la luz no solo una estructura arquitectónica de inmenso valor histórico, sino también un fragmento crucial de la civilización egipcia antigua. Según la vasta y rica historia egipcia registrada, Ptolomeo IV era hijo de Ptolomeo III
y Berenice II, quienes gobernaron Egipto con gran poder e influencia entre el 221 a.C. y el 204 a.C., durante la dinastía tolemaica. Este descubrimiento no solo revela la magnificencia del antiguo Egipto, sino que también proporciona una ventana a la vida y el legado de uno de sus gobernantes más enigmáticos. La opulencia y el detalle de las tallas en el templo son testimonio de una era en la que el arte y la arquitectura florecieron bajo el mandato de los Ptolomeos. Además, los artefactos encontrados en el sitio, tales como inscripciones y ofrendas, ofrecen una valiosa perspectiva sobre las prácticas religiosas y las costumbres sociales de aquella época. Este hallazgo arqueológico enriquece nuestro entendimiento del período helenístico en Egipto y subraya la relevancia de la arqueología en reconstruir nuestra historia. Cada pieza conecta el pasado con el presente, permitiéndonos apreciar la riqueza de las civilizaciones antiguas. Número 13. Antigua Iglesia Bizantina. En 2015, los trabajadores de la carretera que ampliaban la autopista de Jerusalén a Tel Aviv se toparon con lo que queda de una iglesia de la época bizantina justo al oeste de la capital israelí. El sitio, ubicado cerca de un manantial conocido como Ain Nakaa, medía unos 52 pies de largo y tenía un piso de mosaico blanco. También había un frente bautismal construido en forma de trébol de 4 hojas, que simboliza la cruz justo en la esquina noreste, así como otras estructuras que desde entonces se han derrumbado. Los historiadores creen que la iglesia probablemente cayó en desuso en el ocaso de la era bizantina, y todavía se podían ver los fragmentos de yeso que habían sido pintados de rojo en la pila de tierra que cubría lo que quedaba del edificio. Los exploradores también encontraron habitaciones que creían que se utilizaban como vivienda y almacenamiento, y una de las habitaciones todavía contenía pilas de tejas de cerámica de épocas pasadas. Sin embargo, ahí no termina todo, ya que en el sitio todavía se conservan antiguas lámparas de aceite, anillos, vasijas de vidrio, conchas de nácar y varios fragmentos de mármol, restos de una iglesia que alguna vez estuvo gloriosamente en el mismo lugar. Número 12. Bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial en Berlín. ¿Sabía usted que casi 80 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, todavía hay docenas de bombas sin detonar esparcidas por toda Europa, algunas de las cuales son capaces de provocar graves niveles de destrucción? Una de esas bombas fue encontrada en Berlín en 2018 por un equipo de trabajadores en una obra de construcción en Heiterstraße, en el centro de Berlín. Al principio, los hombres no pudieron identificar el hallazgo, pero después de identificarlo como una bomba, una unidad de desactivación altamente capacitada fue inmediatamente llamada al lugar para evitar un desastre mayor. Alrededor de 10.000 personas dentro del radio de 800 metros de la explosión tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y oficinas, y los ministerios gubernamentales, hospitales y museos fueron cerrados durante horas. También se suspendieron y desviaron todas las formas de movimiento de la zona antes de que la bomba de 1.100 libras fuera finalmente desactivada y transportada a un lugar seguro. Si bien este descubrimiento fue indudablemente extraño, es solo una de las docenas de bombas sin explotar que se encuentran en Europa cada año, y teniendo en cuenta cómo Berlín quedó reducida a escombros en 1945, no es sorprendente que hasta el día de hoy, al menos 3.000 bombas sin detonar permanezcan enterradas bajo la ciudad. Número 11. Ferrari enterrado. 2 niños estaban jugando afuera de su casa de Los Ángeles en febrero de 1978, cuando uno de ellos notó que algo metálico sobresalía del hoyo que estaban cavando. Por curiosidad, los niños intentaron recuperar el objeto del suelo, pero pronto se dieron cuenta de que esto era más de lo que podían manejar solos. Al ver el potencial de un gran hallazgo, los padres del niño contactaron a los ayudantes del sheriff, quienes dirigieron un equipo de investigación que finalmente desenterró uno de los autos más emblemáticos jamás construidos, el Ferrari Dino. Pero, ¿cómo es que un coche clásico valorado en más de 500.000 euros quedó enterrado a decenas de metros bajo tierra? La respuesta nos lleva a la noche del 7 de diciembre de 1974, cuando un hombre llamado Rosendo Cruz alertó a la policía que su auto había sido robado apenas 2 meses después de haberlo comprado.
Cruz afirmó que estaba en un restaurante cenando con su esposa cuando el auto fue robado por un valet que aparentemente lo había estado vigilando ese mismo día. Resultó que quien se llevó el auto pensó que era una buena idea enterrarlo en algún lugar que nadie pudiera encontrarlo, solo para olvidar también la ubicación. Y a pesar de pasar 8 largos años bajo tierra, el coche finalmente se encontró en buenas condiciones. Número 10. Refugio antiatómico de la Guerra Fría. Este próximo descubrimiento fascinante nos lleva al estado de Arizona, donde un propietario llamado John Sims encontró un refugio antiatómico enterrado bajo su césped. Sims, que había adquirido recientemente la casa, afirmó que inicialmente recibió un aviso del propietario anterior de que probablemente había algo valioso enterrado debajo de la propiedad, y así, siguiendo ese ejemplo, un día comenzó a cavar, solo para encontrar el enorme refugio subterráneo construido durante el calor de la Guerra Fría. En los días de la guerra, las amenazas de un enfrentamiento total entre las potencias mundiales cobraban gran importancia, por lo que las personas ricas ideaban planes de escape como estos en caso de un ataque nuclear. Sims también reveló que el refugio fue construido en 1961 por una empresa conocida como Whitaker Pools. Aunque la identidad del propietario permanece oculta, mientras descendía a las profundidades del refugio, Sims encontró paredes agrietadas, un techo abovedado de fibra de vidrio y un espacio vacío sin muebles ni suministros, que planea restaurar a su antigua gloria y probablemente úselo para sí mismo cada vez que las potencias mundiales comiencen a lanzar armas nucleares. Número 9. Caparazón de armadillo gigante. Hace 20.000 años, una especie de armadillos gigantes del tamaño de los escarabajos Volkswagen vagaba por nuestro planeta antes de ser, lamentablemente, exterminada por causas desconocidas. Estos colosales animales, denominados gliptodontes, eran un espectáculo impresionante de la naturaleza prehistórica. Pero a pesar de que estos gigantes se han extinguido, a veces nos topamos con lo que queda de ellos, dejándonos una ventana al pasado. Como en 2020, cuando un agricultor en Argentina se topó no con una, ni con dos, sino con 4 enormes conchas fosilizadas pertenecientes a los gliptodontes cerca de un lecho seco de un río cerca de Buenos Aires. El granjero, cuyo asombro creció con cada hallazgo, estaba en el proceso de preparar el terreno para el cultivo cuando vio 2 conchas de aspecto curioso que sobresalían del suelo y decidió llamar a expertos para que las revisaran. Tan pronto como los paleontólogos comenzaron su excavación, encontraron 2 conchas más en el sitio, lo que confirmó que se trataba de una familia de armadillos gigantes que perecieron en circunstancias desconocidas. Esta familia de gliptodontes, según los análisis preliminares, podría haber vivido junta, quizás buscando alimentos en las cercanías del río. Según los científicos, el grupo estaba formado por 2 adultos y 2 animales jóvenes, todos ellos con conchas de distintos tamaños. Los adultos, con sus impresionantes caparazones, eran del tamaño de un escarabajo Volkswagen, mientras que los más jóvenes, aunque más pequeños, aún presentaban un tamaño considerable. Este descubrimiento no solo aportó información valiosa sobre la vida de los gliptodontes, sino que también capturó la imaginación de la comunidad científica y del público en general. Número 8. Tesoro de Saddle Ridge. ¿Cuáles son las probabilidades de que una persona al azar pueda localizar una horda de tesoros por valor de hasta $10 millones en su patio trasero? Bastante delgado, para ser honesto. Pero para estos propietarios, la realidad era mucho más extraña que la ficción. Era el año 2013, y los 2 propietarios anónimos paseaban casualmente a su perro por un camino que habían tomado varias veces, cuando vieron un metal cubierto de óxido que sobresalía del suelo. La curiosidad los empujó a comenzar una excavación en el lugar, ubicado en la mitad occidental de la región de Shasta Cascade en el norte de California, lo que llevó al descubrimiento de 1.427 monedas de oro. Inicialmente, se estimó que el tesoro valía casi $28.000. Pero tras una evaluación más exhaustiva, esa cifra aumentó a la asombrosa cifra de $10 millones por motivos de seguridad y privacidad. La ubicación exacta de este tesoro sigue siendo un secreto, junto con la identidad de los buscadores, que eligieron ser identificados como John y Mary. Aunque, según los informes, la pareja se ha divorciado, continúan manteniendo en privado la ubicación y el historial de propiedad de la propiedad,
para evitar que intrusos y buscadores de tesoros saqueen el tesoro. Número 7. Villa romana completa. En el patio trasero de un hombre, Luke Irwin, residente de Wiltshire, Inglaterra, estaba preparando el terreno para tender cables eléctricos en su granero cuando descubrió bajo tierra un mosaico que data del Imperio Romano. Irwin estaba instalando una mesa de tenis para sus hijos cuando hizo este sorprendente descubrimiento, e inmediatamente envió una foto al ayuntamiento, esperando mayor claridad. En tan solo 24 horas, los arqueólogos de la Inglaterra histórica y de Salisbury irrumpieron en el granero de Irwin para comenzar las excavaciones, y con cada paso, quedó claro que el piso de mosaico era en realidad parte de una elaborada villa romana, reconocida como una de las más grandes jamás encontradas en el país. Los historiadores creen que entre 175 y 220 después de Cristo, una gran casa de 3 pisos se encontraba justo en ese lugar exacto, aunque el piso es la única evidencia de su existencia que queda después de años de desgaste. Además de las estructuras, el equipo de arqueología también descubrió cientos de conchas de ostras desechadas, artículos de cerámica de alta calidad, broches, monedas y docenas de huesos de animales. A juzgar por toda la evidencia presentada, los investigadores finalmente concluyeron que el edificio era el hogar de una familia romana adinerada y posiblemente podría haber sido el hogar de un emperador romano desconocido. Número 6. Ataúd negro. Todo el paisaje de Egipto es un gigantesco tesoro escondido con cientos, si no miles, de artefactos antiguos, lugares de enterramiento y templos aún perdidos bajo la arena chamuscada. Es por eso que el Código de Construcción del país exige una excavación antes de la construcción. Mientras excavaban un sitio en Alejandría en preparación para la construcción, los trabajadores se encontraron en una antigua tumba que data del período tolemaico, mirando directamente a un misterioso ataúd negro que podría contener las respuestas a muchos misterios sobre el antiguo Egipto. El ataúd, hecho de granito negro, medía 104 pulgadas de largo, 72 pulgadas de alto y 65 pulgadas de ancho, convirtiéndose en el más grande jamás encontrado en la ciudad de Alejandría. Según un científico llamado Dr. Aman Ashmawi, que examinó minuciosamente el lugar. El espeso mortero entre el sarcófago y la superficie mostró que la tumba no había sido abierta desde que se cerró alrededor del año 35 a.C., añadiendo otra capa de intriga a toda la historia. Además del ataúd, los científicos también encontraron un mascarón de proa hecho de alabastro, que creen que representa a la persona enterrada dentro del sarcófago. Sin embargo, desde su descubrimiento, se desconoce la identidad del cuerpo momificado, y dado que el sitio no contenía inscripciones ni grabados, existe una alta probabilidad de que este misterio nunca se resuelva antes de que revelemos más descubrimientos impactantes. Número 5. Esvástica gigante. El 17 de noviembre de 2017, los trabajadores de la construcción que se preparaban para construir nuevos vestuarios en el estadio Heinkling en Hamburgo, Alemania, descubrieron una enorme esvástica de hormigón subterránea que data de los días de la Alemania de Hitler. Este símbolo gigante, que mide 13 por 13 pies, se encontró justo debajo de la superficie y pasó desapercibido durante décadas antes del descubrimiento. El mayor misterio, sin embargo, fue por qué la estructura nunca fue eliminada durante la desnazificación de Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, que supuso la eliminación completa de monumentos y símbolos del régimen de Hitler. Más tarde se revelaría que la esvástica en realidad había servido como base de otro monumento, que fue retirado después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que la base curiosamente se salvó. Entonces, para deshacerse de este monumento en particular, las autoridades primero planearon transportarlo con una excavadora, pero terminó siendo demasiado pesado, por lo que optaron por destruirlo en el acto utilizando martillos neumáticos. Apenas unos días después, toda la estructura de hormigón se había roto en pedazos y la construcción inicial continuó según lo previsto. Número 4. La espada de Ulan. El 20 de abril de 1911, un granjero llamado Hans Hansen hizo un descubrimiento notable mientras cavaba en un campo ubicado al oeste de Ullin, en el condado de Clay, Minnesota. La sequía del año anterior había sido bastante grave, por lo que Hansen decidió colocar las hojas del arado mucho más profundamente de lo habitual. Pero entre la mezcla de tierra y escombros,
Hansen notó una espada que sobresalía del suelo y decidió comprobarla. Desde el primer vistazo, la espada parecía extremadamente vieja. Entonces, para asegurarse de que no estaba manipulando una pieza de una cultura antigua, Hansen entregó la hoja a las autoridades correspondientes, quienes la identificaron como una espada vikinga perteneciente a los colonizadores nórdicos, que vagaron por la región hace muchos años. Presentaba una hoja que medía 16 pulgadas de largo, una cabeza desafilada con un martillo o algún otro instrumento, así como gruesas crucetas hechas de latón. También se pueden ver dos diseños en la cruz, uno que representa a un soldado con casco y el otro que muestra una coraza que cubre una daga y dos hachas cruzadas. Después de ser restaurada a su antigua gloria, la espada se encuentra actualmente en el Museo de Ullán como testimonio de los días de gloria de los vikingos. Número 3. Bolsa de dinero. En agosto de 2011, un hombre de Illinois identificado como Wayne Savage, de 49 años, fue a recoger brócoli fresco a su patio trasero y regresó con $150,000 en efectivo. El ex carpintero, que afirmó haber gastado sus últimos $10 en un cigarrillo ese mismo día, casualmente tropezó con una bolsa llena de billetes de $20 y no podía creer lo que veía. Pero a pesar de haber perdido recientemente su trabajo y haberse mudado con su padre, Savage decidió entregar el dinero a las autoridades para evitar meterse en problemas con la ley o con quien enterró el dinero allí. Después de que los agentes del Departamento de Policía del Condado de McHenry registraron el patio trasero, encontraron otra bolsa idéntica, también llena de dinero en efectivo, elevando el total a unos $150,000. Las autoridades, sorprendidas por el hallazgo, realizaron una serie de investigaciones exhaustivas. Después de revisar las bolsas en busca de huellas dactilares y analizar los números de serie para rastrear el origen del dinero, no encontraron pistas sobre su procedencia. Finalmente, la policía decidió recompensar a Savage con una parte del botín y donar el resto a la ciudad. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado. Apenas 10 días antes de que pudiera reclamar su recompensa, Savage murió misteriosamente, lo que llevó a especulaciones de que el dinero estaba maldito. Este giro trágico añadió un nivel adicional de misterio y suspenso a una historia ya de por sí intrigante, dejando a la comunidad con numerosas preguntas sin respuesta y un sentimiento de inquietud. Número 2. Tumbas vikingas. Los arqueólogos rara vez encuentran tumbas vikingas en Oslo, Noruega, razón por la cual el descubrimiento en 2022 de una de esas tumbas en Oslo se convirtió instantáneamente en noticia de primera plana. Este hallazgo despertó un gran interés tanto en la comunidad científica como en el público en general. Los arqueólogos que exploraban el área anunciaron en diciembre de 2022 que habían tropezado con lo que parece ser un sitio de 1000 años de antigüedad, lleno de los restos cremados de un individuo que los expertos creen firmemente que era un hombre. Este descubrimiento ha sido considerado uno de los más importantes de la última década en el campo de la arqueología vikinga. Como no se trataba de restos momificados ni de un esqueleto, había muy pocos datos disponibles para determinar la identidad de la persona enterrada allí. Sin embargo, el equipo de arqueólogos está utilizando tecnología avanzada para intentar obtener más información sobre el individuo. Pero considerando que el sitio también contenía una variedad de artefactos, como cuchillos, un escudo y un broche, este podría ser el lugar de descanso de un valiente guerrero vikingo. Los cuchillos también parecían haber sido afilados regularmente, lo que demuestra que lo más probable es que fueran posesión personal del hombre, aunque el verdadero propósito del cuchillo sigue siendo desconocido. Además de los cuchillos, el escudo encontrado estaba en un estado relativamente bueno, lo que sugiere que pudo haber sido utilizado en varias batallas antes de ser enterrado con su dueño. Número 1. Huesos de dinosaurio. Han pasado millones de años desde que los dinosaurios desaparecieron, y sus restos están esparcidos por todo el planeta, como este esqueleto de 82 pies de largo descubierto recientemente en Portugal por un hombre que realizaba trabajos de construcción en su patio trasero. Reconocido como posiblemente el hueso de dinosaurio más grande jamás desenterrado en Europa, este enorme esqueleto fue encontrado en la ciudad de Pombal en 2017, y desde entonces, paleontólogos de Portugal y España han estado trabajando para recuperar el hueso, junto con otros que pueden haberse perdido. En el área,
Según los investigadores que trabajan en el lugar, el hueso pertenece a un dinosaurio saurópodo que mide 39 pies de altura y 82 pies de longitud. En los días gloriosos de los dinosaurios, los saurópodos eran especies de 4 patas que comían plantas conocidas por sus largos cuellos y colas antes de desaparecer alrededor del período Cretácico inferior hace unos 100 millones de años. Y hallazgos como este recuerdan cuán diferente era nuestro mundo mucho antes de que los humanos se convirtieran en la especie dominante. Nos vemos en el próximo video.